Aquella mañana, el cielo aún estaba cubierto cuando Elías salió solo del refugio. No llevaba abrigo, porque no tenía, solo una camisa azul ya desteñida, un pantalón demasiado grande y unos zapatos viejos que raspaban el suelo a cada paso. Era temprano, mucho antes del inicio de la audición, pero no quería correr el riesgo de perderse o llegar tarde. Caminó casi 2 horas, atravesando calles donde nadie lo saludaba. En la pequeña mochila solo había una carpeta vacía, ninguna partitura, ningún documento, nada que probara quién era. El viento helado golpeaba con fuerza sus manos, pero él las mantenía firmes, sujetando la carpeta contra el pecho como si eso bastara. Al avistar los portones de la Academia Nacional de Música Clásica por primera vez, no sintió esperanza, sintió miedo. Un miedo silencioso, de esos que no se muestran en el rostro, pero pesan en las piernas. En el interior, el contraste era brutal. Pasillos con mármol reluciente, espejos inmaculados, el suave aroma de cera en el suelo y el sonido de escalas repetidas por jóvenes concentrados. Todo parecía demasiado limpio, demasiado controlado, demasiado distante. Elías trató de achicar su cuerpo contra la pared mientras observaba a los demás aspirantes llegar en autos negros, acompañados por sus padres, con trajes a medida y estuches de cuero brillante. Cada uno sacaba sus partituras con cuidado, ensayaba expresiones de confianza y ocupaba los mejores asientos de la recepción. Cuando él se acercó a la lista con los nombres de los inscritos, un guardia corpulento lo interceptó con la mirada. ¿Estás perdido, chico? Elías no respondió. Solo señaló con el dedo su nombre, escrito con bolígrafo al final de la hoja. El hombre vaciló. Luego se alejó sin decir nada más. Nadie lo recibió. Nadie le dijo buena suerte. Cuando llamaron su número, Elías se levantó despacio, como quien todavía no cree que realmente lo van a escuchar. El auditorio era más grande de lo que imaginaba. Las paredes altas, cubiertas por paneles de madera oscura, amortiguaban los sonidos y amplificaban la sensación de soledad. En el centro había un piano de cola reluciente, rodeado por una mesa donde 4 miembros del jurado ya hojeaban las partituras de los concursantes anteriores. Uno de ellos, de más edad, llevaba gafas finas y tenía los dedos cruzados bajo la barbilla. Era el maestro Bon, conocido por su perfeccionismo casi cruel. Elías caminó hacia el instrumento, escuchando sus propios pasos resonar como si fuera un intruso. No saludó a nadie, ni siquiera sabía si debía. Se sentó en el banco y respiró hondo. Sus piernas apenas alcanzaban el suelo. Enfrente, uno de los jurados pidió su partitura. Elías simplemente negó con la cabeza en silencio y señaló el piano. El otro frunció el ceño e intercambió una mirada con Bon. Hubo un segundo de silencio incómodo, y luego risas, pequeñas, apagadas, pero reales. Un susurro sobre pérdida de tiempo escapó de la mesa. Aún así, Elías no vaciló. Sus dedos se posaron sobre las teclas. No había técnica allí, no había método, pero había memoria. Comenzó con 2 notas simples, vacilantes, y luego avanzó. No era una pieza conocida. Era el sonido de la iglesia abandonada donde se escondía por la noche. Era el eco del piano desafinado del vagón de tren donde todo comenzó. Era todo lo que tenía, una melodía sin nombre, hecha de fallas, repeticiones y emoción cruda. En los primeros segundos aún había incomodidad en el aire. Uno de los jurados miraba su reloj. Otro se rascaba la cabeza, aburrido. Pero algo empezó a cambiar. Las notas, aunque torpes, tenían un peso que no se explicaba con técnica. La sala comenzó a quedarse en silencio de verdad. El sonido que brotaba del piano era imperfecto, pero dolía. Era como si cada tecla que pulsaba Elías acarreara un recuerdo. El miedo a la oscuridad en el refugio, el frío de la madrugada colándose por las ventanas rotas, la falta de voz
cuando necesitaba llorar. Y cuando aceleraba, había rabia. Cuando desaceleraba, había nostalgia. No era una presentación, era una confesión. Y sin que nadie lo esperara, el ambiente, antes tan rígido y previsible, se vio envuelto en una escucha distinta. Incluso Bond desencruzó los dedos. El maestro, que durante toda la mañana había mantenido la misma expresión dura, ahora inclinaba el cuerpo ligeramente hacia adelante. Sus ojos no se apartaban de las manos de Elías, como si intentaran comprender de dónde provenía aquello. No era un talento común, era urgencia, era necesidad de ser escuchado. Cuando sonó la última nota, Elías no hizo reverencia, no esperó aplausos. Simplemente retiró las manos del piano y permaneció allí, inmóvil. El silencio se prolongó más de lo debido. Ninguno de los jurados sabía exactamente qué decir. La partitura de Rachmaninoff seguía sobre la mesa, intacta. Bond limpió sus gafas con un pañuelo, sin mirar a nadie, y escribió algo rápidamente en una hoja. Elías bajó del escenario de la misma manera que había subido, en silencio, con pasos contenidos. Pero ahora había algo distinto en la forma en que lo miraban. Elías no esperó el resultado. Salió del edificio antes de que llamaran al siguiente nombre. Caminó sin rumbo por calles que ya conocía de memoria, pero que ahora le parecían más ruidosas, más distantes. Se sentó en un banco de concreto junto a la iglesia abandonada donde solía tocar. Permaneció allí, mirando al suelo, sin saber si había actuado bien o si simplemente se había expuesto demasiado. No estaba acostumbrado a ser visto. Toda su vida había aprendido a esconderse, a tocar a escondidas, a existir sin molestar. Aquella mañana había sido un riesgo, y ahora, más que nunca, el peso de haber sido diferente comenzaba a doler. La audición seguía resonando en su cabeza, junto con las risas apagadas, la mirada del guardia, la frialdad de la mesa de los jurados. Ni siquiera la atención del maestro Bond le proporcionaba consuelo. No quería compasión, quería dignidad. Horas después, cuando el sol ya empezaba a ponerse, Elías oyó pasos detrás de él. Pensó en levantarse e irse, pero algo se lo impidió. Era el propio maestro Bond, sin guardias, sin formalidades, con una expresión que mezclaba cansancio e inquietud. Se sentó a su lado sin pedir permiso. No dijo su nombre. No explicó qué hacía allí. Solo sacó de su bolsillo un papel arrugado. Era la lista de aprobados. El nombre de Elías estaba escrito a mano, como si lo hubieran incluido después. Al lado, una anotación. Retorno inmediato. Prioridad. Aún no sabía explicar lo que había sentido, pero esa melodía lo perseguía desde el mediodía. Lo había incomodado de una manera que ninguna sinfonía lo había conmovido en años. Aquello no era solo música, era verdad. Y la verdad, se dio cuenta, tenía más potencia que cualquier técnica. En los días siguientes, la noticia se difundió por los pasillos de la academia como un susurro incómodo. Algunos profesores no ocultaron su desagrado. «Estamos perdiendo la seriedad», decían. Otros se burlaban, llamando a Elías el prodigio sin partitura. Él comenzó a frecuentar las salas como un cuerpo extraño. Nadie se sentaba a su lado. Las miradas que antes lo ignoraban, ahora lo rodeaban con juicio. No era envidia, era molestia. Él no hablaba el mismo idioma musical, no tenía los mismos modales, ni el mismo olor. Seguía llevando esos zapatos desgastados, el mismo uniforme raído del refugio y una mochila con nada más que hojas en blanco. Pero había algo en él que crecía en silencio. La escucha. Cada día, después de las clases, volvía a la iglesia abandonada, y allí enseñaba a otros niños a explorar el viejo piano que lo formó. Nunca se consideró maestro, pero allí era donde se sentía pleno. Bond observaba todo a distancia. La resistencia en la academia aumentaba. Patrocinadores empezaron a amenazar con retirar su apoyo. Rectores
exigieron explicaciones, pero él no dio marcha atrás. Comenzó a hacer visitas a los refugios de la ciudad, a escuchar historias como la de Elías. Poco a poco, se percató del abismo que existía entre talento y oportunidad. Ese mismo otoño propuso a la dirección la creación de un nuevo programa, Escuchar con el Corazón. La propuesta era simple e incómoda: abrir espacio a voces que nunca habían sido entrenadas para encajar. La votación fue reñida, profesores renunciaron, críticos acusaron a la academia de populismo, pero Bon no cedió. Dijo solo una frase que luego se convertiría en símbolo del nuevo ciclo: si lo que escuchamos no nos transforma, entonces no es música, es ruido elegante. Y ese mismo mes, las puertas de la academia se abrieron como nunca antes. La llegada de los nuevos alumnos lo transformó todo. Niños de la calle, adolescentes de refugios, jóvenes sin ninguna formación técnica comenzaron a ocupar los mismos pasillos que antes solo recorrían los hijos de la élite. Las salas de ensayo se volvieron más ruidosas, más caóticas, pero también más vivas. Por primera vez, la academia parecía respirar fuera de la partitura. Algunos veteranos se molestaron. Decían que la escuela estaba perdiendo su esencia, su tradición. Pero quien se detenía a escuchar de verdad, percibía algo distinto. Las melodías ganaban capas que antes no existían. Ritmos nacidos de la improvisación, emociones que no cabían en los métodos convencionales. Elías, quien antes era solo el extraño, se convirtió en referente, sin título, sin uniforme nuevo, sin siquiera querer ser ejemplo. Comenzó a guiar a los recién llegados como quien conoce el camino en la oscuridad. Un día, fue invitado a tocar en Viena, en un festival internacional. Bon le entregó la invitación con una sonrisa discreta, pero no ocultó su orgullo. Era el reconocimiento oficial. El nombre de Elías figuraba entre los más esperados de la programación. La prensa quería conocer su historia, sus influencias, su proceso creativo. Él rechazó todas las entrevistas. Cuando subió al escenario, llevaba la misma camisa azul desteñida de siempre. Rechazó el smoking que le ofrecieron. Se sentó al piano con la misma postura de cuando era ignorado y tocó de nuevo algo suyo, algo sin nombre, pero lleno de significado. Al terminar, no dio las gracias. Simplemente se levantó y se marchó, dejando al público en silencio absoluto, como si acabaran de escuchar algo que no sabían que necesitaban oír. La prensa lo calificó de momento histórico. Él no lo llamó de nada. Regresó a casa al día siguiente, directo a la iglesia, donde otros niños le esperaban. Elías se convirtió en algo que nadie había previsto, un símbolo. No de la excelencia técnica, ni del virtuosismo de conservatorio, sino del coraje de existir sin pedir permiso. Universidades quisieron otorgarle títulos honorarios. Marcas de instrumentos intentaron asociar su nombre a sus productos. Él rechazó todo. Seguía viviendo cerca del refugio, caminando hasta la academia a pie, dando clases improvisadas en las tardes libres. Un día, una reportera le preguntó por qué no aprovechaba la fama. Él respondió sin rabia, solo con cansancio: porque hay gente que todavía necesita ser escuchada y no tiene micrófono para eso. Esa frase nunca fue titular, pero se convirtió en cartel en la entrada del salón donde enseñaba. Muchos no entendían cómo alguien que había cruzado las puertas de la fama prefería regresar por voluntad propia. Pero para Elías aquello no era regresar. Era permanecer donde siempre había estado, donde todo comenzó. En la academia, la transformación continuaba. Algunos profesores de antaño regresaron, otros nunca más pisaron ese lugar. Las salas fueron remodeladas para albergar grupos más grandes y diversos. El plan de estudios se modificó. Introdujeron asignaturas como escucha activa y composición libre.
fundamentadas en la experiencia emocional más que en la precisión técnica. Todo aún era muy nuevo, lleno de fallas. Pero el sonido dentro de la institución ya era otro, menos depurado, más auténtico. Yvonne, ya con más edad, confesaba a colegas Que nunca cercanos había aprendido tanto en tan poco tiempo. Solía decir que Elías no solo había transformado la academia, sino que lo había hecho reaprender a escuchar, no con los oídos, sino con el estómago, con la memoria, con las entrañas, y eso, para alguien que dedicó la vida a la música, era el mejor regalo posible. El nombre de Elías, poco a poco, dejó de ser una anomalía y pasó a ser referencia en tertulias de jóvenes músicos. Pero él jamás se ilusionó con eso. Siempre decía que el problema no era ser excepción, sino el sistema que descartaba a tantos sin darles la oportunidad de mostrar quiénes eran. Un día, una alumna, una niña tímida, recién llegada de un refugio, preguntó cómo sabía que merecía estar allí. Él respondió con simplicidad: no lo sabía, simplemente fui. Esa respuesta recorrió los pasillos y se convirtió en algo más grande que él. Los profesores la repetían en seminarios. Los estudiantes la escribían en las portadas de los cuadernos. La idea de que era posible ocupar espacios sin haber sido invitado empezó a conmover a más gente de lo que él imaginaba. Y cuanto más se negaba a convertirse en ídolo, con más fuerza crecía su presencia. La academia decidió pintar una nueva franja en la entrada principal, reemplazando el antiguo lema en latín por algo más directo. Quiero que nadie más tenga que gritar para ser escuchado. Fue idea de Bonn, inspirada en una respuesta que Elías había dado en una conversación informal años atrás. Nadie le preguntó si estaba de acuerdo, pero cuando lo vio, se detuvo por un instante y respiró hondo. Era extraño ver su propio dolor estampado como símbolo institucional, pero lo comprendió. Esa frase ya no era solo suya, era de todos los que vinieron después. Era lo que permanecía cuando la música terminaba. Por eso, esa misma noche, regresó a la iglesia, se sentó en el banco de madera astillado y empezó a enseñar una nueva melodía a una niña que nunca había tocado antes. Y cuando ella se equivocó, se rió con ganas, como si ese error fuera parte esencial de la canción. Años más tarde, cuando Elías ya no era un niño, una comisión internacional decidió homenajearlo como uno de los responsables de revolucionar la escucha en la música clásica contemporánea. Se había organizado una ceremonia, discursos preparados, orquesta de gala. Pero él no compareció. Ese mismo día fue visto en el patio de un nuevo refugio, afinando un piano de segunda mano con una llave improvisada. Dijeron que había perdido la cordura. Otros entendieron de inmediato. Simplemente se negaba a olvidar el lugar de donde vino. No había audiencia, no había trofeo, solo había un niño de 9 años intentando tocar con 3 dedos lo que sentía en el pecho. Allí era donde quería estar, porque allí todo seguía siendo real, y eso era lo que importaba, mantener el sonido vivo fuera de las vitrinas. Elías jamás buscó cambiar el mundo, pero sin querer terminó abriendo una grieta en un sistema que parecía inquebrantable. La academia se transformó en referencia mundial de inclusión musical. El programa Escuchar con el Corazón se expandió a otros países. Pero lo más impresionante no fue el cambio institucional, fue lo que sucedió en las casas, en las calles, en los refugios, donde niños antes silenciados comenzaron a expresarse sin miedo. Todo porque un día, un niño con zapatos gastados y una carpeta vacía decidió sentarse frente a un piano que no lo reconocía y tocó de todos modos. No pidió permiso, no esperó aplausos. Simplemente hizo lo que tenía que hacerse, y con ese gesto enseñó a toda una generación que existir con verdad es el acto más valiente que alguien puede ofrecer al mundo.